Otra vez un agradecimiento a todos, un agradecimiento a mi hermano Pablo, que ya lo estoy viendo por ahí, por su predicación del domingo y del miércoles. Nos están pasando cosas grandes, hermano, como iglesia, cosas maravillosas. Y de hecho es de lo que vamos a hablar hoy. El tema nos va a llevar hacia allá, mi hermano, de que si alcanzamos a ver lo espiritual o no, si alcanzamos a ver lo espiritual o solamente lo terrenal. Si nuestro pensamiento y nuestra mirada es terrenal, bueno, pues ya podríamos pensar que, ¿sabes? Dios nos está castigando duramente como iglesia. Dios nos está azotando duramente. Ha de estar muy enojado con nosotros. Pero si alcanzas a ver lo espiritual, Dios está haciendo cosas grandes con esta iglesia, con este remanente del Señor. Y es hora, mi hermano. Yo creo que el llamado del Señor siempre ha sido el mismo, pero hoy más que nunca y con más fuerza y con más urgencia es hora de serle fiel al Señor. Es hora de levantarse, de dejar la pereza y de dejar el conformismo. Si no, solo deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿qué más queremos que Dios haga en esta iglesia? ¿Okay? Vamos a seguir en Colosenses 3, mi hermano. Ahí nos quedamos antes de la pandemia. Fuimos luego a Nehemías, regresamos a Colosenses 3 y aquí seguimos. Es abundantemente espiritual Colosenses 3. Muy espiritual el capítulo. Quiere enseñarnos cómo vivir la vida cristiana. Desde Colosenses 3:1, yo creo que ahí nos resume toda la vida cristiana. Si habéis resucitado con Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba. Es así de sencillo aparentemente, ¿no? Buscar las cosas de arriba. Claro que en la vida nos damos cuenta que no es nada sencillo cuando vivimos en este mundo, cuando estamos en esta carne, ¿okay? Y algunos ya podríamos decir y contestar, sí busco las cosas de arriba, tan solo para no estar pensando lo que Dios piensa que es buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que buscar. La figura es la misma que usa Romanos, en Romanos 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Lo que quiere decir Romanos, usando ahora la figura de Colosenses, es los que son de arriba buscan las cosas de arriba, los que son de abajo buscan las cosas de abajo, los que son del mundo buscan las cosas del mundo, los que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Es tan importante porque esto es lo que nos va a poner, ya sea con Dios o sin Dios, cuando nos toque dejar este mundo. Yo creo que antes de la pandemia, mi hermano, pensábamos poco en la muerte, ¿sí? Pero hoy, con todo lo que nos está pasando como iglesia, debe de ser un pensamiento más cercano, ¿sí? Y no como algo malo, sino como lo que es y lo importante que es. Solamente saber hacia dónde vamos después. Es tan grande lo que Dios quiere darnos. Es tan grande la paz que tiene Dios, el gozo que tiene Dios, la espiritualidad, lo que Él quiere hacer, abrir nuestros ojos espirituales. Y todo eso que no recibimos por vivir siempre pensando en las cosas del mundo. Ya podemos decir, oye, pero es un proceso. Claro que es un proceso. Colosenses 3 mismo así nos lo ampara. ¿Te acuerdas? En el 3:5 nos dijo, haced morir lo terrenal en vosotros. Sí, es un proceso, pero tenemos que entender de qué se trata el proceso. De ir haciendo morir lo terrenal en nosotros. Y luego, cuando ya pensamos que hemos avanzado un poco, todavía nos avanza más en el 3:8 y nos dice, ok, ya dejaste esto que es la fornicación, la impureza, los malos deseos, la avaricia. Bueno, todavía nos falta más. Y en el 3:8 dice, ahora dejad también todas estas cosas. Y nos describe la vida cristiana. Claro que es un caminar, claro que es un proceso, pero lo primero que nos afecta como cristianos
es no saber de qué se trata. ¿De qué se trata este caminar? De ir dejando las cosas del mundo, de cada vez estar menos interesados en las cosas del mundo, de cada vez pensar más en lo espiritual, de cada vez más ver las cosas espirituales. A todo esto es que le llama Pablo en el 3:12, vestíos como un vestido, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Así es el vestido. Y luego da las características que ya fuimos de una por una, ¿te acuerdas? El vestido es de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón y de paz. Si te fijas, ese vestido es ser como Cristo. Eso cuando dice vístanse así, nos está diciendo tenemos que ser como Cristo. Pero y al final nos dio otras dos cosas que ojalá el dibujito en el pizarrón nos sirva para entenderlo. Cuando nos dijo vístanse también de amor, pero nos dijo es el vínculo perfecto. Vínculo es algo que une, igual como el ser agradecidos. Entonces cuando nos dijo el amor y el ser agradecidos, nos está diciendo que la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, todo lo que Él pide, lo debemos de hacer por amor, si no de nada sirve. ¿Sí? Es decir, yo puedo ser manso, ¿sí? De que alguien me da una cachetada y no contesto, pero por dentro estarlo queriendo matar, bueno, no sirve, ¿no? Si no lo haces por amor, es decir, no contesto, por amor a la persona y por amor a Dios, eso es lo único correcto. Y por agradecimiento a Dios, por lo que orábamos ahorita, todo lo que Él nos ha dado, hay que ser agradecidos. Pero ¿te acuerdas cuando hablamos de agradecer? Es hacer acciones de gracia, hacer todas esas acciones de gracia. Paciencia, ¿por qué voy a ser paciente? Por Dios. ¿Sí? Oye, este resultado ya se está tardando mucho, voy a ir a reclamar, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Voy a ser paciente. ¿Por qué? No por la persona, no por el que nos está quedando mal, sino por lo que Dios ha hecho conmigo. Yo voy a ser paciente. El amor y el agradecimiento es el vínculo, es lo que va uniendo cada una de las características. Pero hoy lo que vamos a leer es todavía más importante. Te digo, ni siquiera podría explicártelo con las palabras. Ojalá el dibujo te ayude un poquito. Lo que sigue en el 3:16, y hoy vamos a estar solo en el 3:16, después de que en el 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y sed agradecidos. Te digo, ahí termina de darnos todo el vestido de Dios. Nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Nos vamos a detener en esta pequeña porción, pero como cada una de Colosenses 3 está llenísima de enseñanza y de espiritualidad. ¿Okay? Primero lo que nos está diciendo, si te fijas, nos ha llevado de adelante hacia atrás, así como nos dijo que el vínculo, el hacer todo lo que dice que tenemos que hacer, o el ser como Cristo, lo hacemos por amor y agradecimiento. Ahora nos lleva un poco más atrás. Todo esto surge de la palabra de Dios. Tenemos que ser llenos de palabra de Dios, llenísimos de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de morar en abundancia en todos nosotros. ¿Para qué? Para luego hacer lo que dice ahí, para enseñar y exhortar. Pero vamos a dar una repasada antes de pasar a la enseñanza y a la exhortación de qué es la palabra de Dios. Todo eso que dice tiene que salir de nosotros por la palabra de Dios. Primero, antes de tener amor, tengo que estar lleno de palabra de Dios. Antes de ser agradecido y de ser benigno, tengo que estar lleno de la palabra de Dios.
Antes de perdonar, o precisamente para perdonar, tengo que estar lleno de la palabra de Dios. Esto es tan básico para nosotros, para una congregación como nosotros. Sin embargo, es bueno darle siempre una repasada, ¿no? Cosas tan sencillas. Primero vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo deberíamos de verlo nosotros? No, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso lo sabemos. Esa es una respuesta. Si dijéramos, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Pero podemos ahondar más. ¿Qué es la Biblia? En Hebreos 1, hay formas más profundas de describirla. Por ejemplo, en Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien hizo heredero de todo y por quien hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, etcétera, etcétera. Lo que dice Hebreos 1 es que Dios ha hablado de muchas formas. Y si tú lees la Biblia, te darás cuenta que así es. Cómo habló en el Edén con Adán y Eva, cómo hablaba desde el cielo con Abraham, con una voz audible, cómo con Moisés pudo hablar cara a cara, también le habló desde una zarza ardiendo, cómo al pueblo le habló de distintas maneras, entre ellas le mandó profetas. Cuando el pueblo se volvía religioso y pecador, le mandó profetas. Cuando el pueblo no entendió, lo que dice Hebreos es, luego habló por medio de Jesús, del Hijo, que sabemos que es Dios mismo bajando a la tierra. ¿Okay? Todo eso para qué? Lo que tenemos que entender es, Dios habla. ¿Okay? ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia para nosotros hoy? Es la voz de Dios. Pues te digo, claro que es sencillo describirlo, pero hay formas más profundas de describir. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Es la voz de Dios para nosotros. ¿Okay? En Juan 10:27 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquella voz es hoy para nosotros la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:16 2 de Pedro 1:16 en adelante dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este es un pasaje así que como que debemos masticarlo y verlo despacio. Lo primero que dice Pedro es que ellos vieron la majestad de Dios. ¿Okay? Luego en el 1:17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es decir, lo segundo que dice Pedro, lo primero que dijo es, nosotros vimos su majestad. Juan también lo dice allá, vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. ¿No? Eso dice Pedro también. Lo segundo que dice Pedro es, no solo lo vimos, oímos una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Te acuerdas que esto pasó allá en el monte de la transfiguración? Cuando oyeron aquella voz y dije, la voz decía, ese es mi Hijo amado. Pero luego dice en el 1:19, mira cómo es grandioso esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y en el 1:20 lo único que nos dice que se refiere a la Escritura.
¿sí? Dijo Pedro, nosotros vimos su gloria. Dijo Pedro, nosotros oímos una voz desde el cielo. Pero dijo Pedro, la palabra esta es más segura que todo aquello. Es decir, imagina la descripción que está haciendo Pedro. Y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo, un repaso, según yo, de cosas que ya sabemos, pero que siempre es bueno recordar. Lo que está diciendo Pedro, que esto, hermano, es mejor que estar como ellos estaban con Cristo. Que esto es mejor que oír la voz del cielo. Que esto es mejor que la zarza ardiente de Moisés. Que esto es más grande que la columna de nube o la columna de fuego. Y así tenemos que aprender a verla nosotros los cristianos. No podemos esperar que los demás honren la palabra. Nosotros somos los que tenemos que honrar la palabra. Esto es mejor. Y por si no nos queda así como que muy claro y muy entendido la grandeza de esto, Juan 1 nos la describe todavía. Bueno, yo digo que todavía mejor, ¿no? Y Juan 1, pues yo creo que todos nos lo sabemos, ¿no? En el 1:1 dice, en el principio era el verbo, o la palabra, que es lo mismo, es la misma palabrita. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice en el 1:14, y esa palabra se hizo hombre. Lo que está diciendo es que la palabra es Jesús, que Jesús es la palabra y que la palabra es Jesús. Lo que está diciendo es que este es nuestro Jesús, hermano. Este es nuestro Jesús. Cuando tú te sientas a la mesa y abres tu Biblia, estás sentado con Cristo. Cuando tú lees la palabra, estás platicando con Cristo. Estás oyendo la voz de Cristo. Como Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el nombre que se le da a Cristo en la misma palabra. En Apocalipsis 19, en el 11, en el 12, está describiendo a Cristo cuando viene. En el 13, sigue con aquella descripción y dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, o la palabra de Dios. Ese es el nombre de nuestro Cristo. Pero hermano, tenemos que elevar nuestro pensamiento y poner la palabra en lo que es lo más grande que existe y se nos fue dada a nosotros. Esto es más grande. Tú puedes leer y decir, oye, mira, Jesús anduvo en la tierra y caminó con ellos, y esto es más grande todavía. Esto es más grande que aquello. Entonces, ¿y para qué es la palabra? Cuando hablamos de este tema que hoy estamos repasando, mi interés siempre es que entiendas dos palabritas que se refieren a la Biblia o a la palabra de Dios. Uno, que es indispensable, y dos, que es suficiente. Esas no se nos pueden olvidar. Indispensable, ¿qué quiere decir? Que no hay de otra forma es indispensable para ser santo, es indispensable para ser salvo, es indispensable para ser limpio, es indispensable para conocer a Cristo. Es decir, nadie podría decir, yo conozco a Cristo, ¿no has leído la Biblia? Así, bueno, eres un mentiroso. No hay forma de conocer a Cristo. Eso significa que es indispensable. No hay otra forma, no hay otro camino. Para ser santo, dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Para nacer de nuevo es indispensable la palabra. Dice Primera de Pedro 1:23. ¿Voy muy rápido? Sí, ¿verdad? Bueno, voy a probar un tantito también. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, y luego la describe maravillosamente, que vive y permanece para siempre. Eso es algo grandioso, que ahorita vamos a volver a ese pensamiento.
pero la palabra permanece. La palabra no pasará, dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto es más grande que el cielo, es más grande que la tierra. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es la que nos hace salvos. La palabra de Dios es la que nos hace santos. Dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Las sagradas escrituras son las que te pueden hacer sabio para salvación. Lo contrario también lo enseña en Juan 12:48. Juan 12:48. Mira cómo dice lo mismo, pero al contrario. Dice: el que rechaza mi palabra y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Todo gira en la palabra. No hay forma de ser salvo aparte de su palabra, mi hermano. Yo creo que esto, te digo, hoy cuando pensaba hacer el resumen, cuando preparaba el tema, yo decía, bueno, esta es una congregación que ya sabe eso. Pero como quiera tengo que decirlo. ¿Y qué tal si no? O sea, nunca, o qué tal si nos conformamos, o qué tal si con solo escuchar, o qué tal si no estamos viendo la palabra de Dios como la debemos de ver, como lo más grandioso que existe, que nos fue heredado y que nos fue dejado, y es indispensable para salvación y poderosa para salvación. Dice Pablo en Hechos 20:32. Hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene ese poder, y es lo único que tiene ese poder para hacernos santos y para hacernos salvos, para hacernos limpios y para hacernos nacer de nuevo. Entonces la Biblia es indispensable y también es suficiente. Yo creo que esto es más fácil de explicar, ¿no? ¿Qué es suficiente? De hecho leíamos el viernes, creo, ¿no? En el estudio. Claro que allá en Juan 20 hay pasajes que dicen, oye, pero no todo quedó escrito. No todo lo que hizo Jesús quedó escrito. Pero lo que quedó escrito es suficiente. No tenemos que buscar nada más. Ni si alguien dice, oye, a mí se me reveló todo lo que no quedó escrito. Ah, Dios te bendiga, guárdatelo. No quieres saberlo, no quiero saberlo. No me interesa. Me interesa lo que está escrito. Por el amor de Dios, me va a llevar toda la vida a comprender lo que está escrito, para que tú me traigas lo que no está escrito. Entonces, lo que está escrito es suficiente. Primera de Corintios 4:6. Por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Ok? Ya está ahí. Nosotros no debemos de pensar más de lo que está escrito. La escritura es suficiente. Y esto también es importante. Siempre cuando hablamos de este tema, parece ser algo sencillo para nosotros. Es cierto, la palabra es suficiente, pero y luego andamos resbalando o podemos resbalar. Son tiempos difíciles.
en algunas cosas. Por ejemplo, nos tocó vivir en la era del internet, ¿sí? Y de tantas cosas que publica el internet, el Facebook y el YouTube. Bueno, tenemos que entender la restricción que nos da, ¿sí? Solo pensar lo que está escrito, ya se acabó. Oye, pero yo vi en YouTube y eso, viene de la escritura, no, pero era muy convincente. Bueno, ya está, o sea, no nos importa. No nos importa. Hay cosas que parecen buenas, pero no, si no son de la escritura, no nos corresponde ni juzgar. ¿Será buena o será mala? No me importa, ¿verdad? Hay ejemplos que ponemos a veces cuando viene Navidad y a los cristianos pues no nos gusta porque que los demás pongan pinito, y yo estoy de acuerdo en que no se debe de poner, pero luego nos resbalamos cuando sacamos historias de internet que Tamuz, ¿no? Y que Tamuz y se casó con su hijo y luego el pinito es adorar a Tamuz. ¿Está en la Biblia? No me interesa. Oye, pero eso puede ayudar para que no pongan el pin, o sea, supuestamente es una buena intención. Bueno, al cristiano no le interesa esas cosas. No le interesan esas cosas. Historias de internet. Te digo que hoy con el virus pues están llenas de eso, ¿no? Hoy es el tiempo de eso. Por eso la exhortación está a tiempo, ¿sí? El cristiano no debe de pensar más de lo que está escrito. Nos fue dado lo más grande que existe. Lo demás no nos importa. Y te digo, sucede demasiado. No solo ahí, en libros, en radio nosotros, hay una grabación, esa ya es viejita, no sé si, yo creo que todo cristiano que se respete debe haberla escuchado, ¿no? De unos chicos que bajaron al infierno y luego salieron. Todo, si no, prácticamente no eres cristiano, ¿no? Pero una vez nos tocó una señora que nos llamó a radio cuando hablábamos del diezmo. Y ella dice, no, yo diezmo, porque escuchó ese disco y los muchachos decían que iban por el infierno y había como que una celda, un apartado. ¿Ustedes por qué están aquí? No, porque no diezmábamos. Y ella desde que escuchó eso, diezma con riguroso, no se roba ni un peso a Dios. Dice, pero eso no está en la Biblia. Por eso digo, oye, pero a lo mejor lo hicieron con buena intención. Ninguna buena intención puede haber en lo que está fuera de la Biblia. Hay una señora que escribe libros y yo creo que yo ya me quedé cuando teníamos librería, pero ya ahí llevaban la revelación del infierno, la revelación del cielo, la revelación de... yo hasta ahí me quedé, no sé cuántos libros más le habrá revelado Dios, pero bueno, sus revelaciones no nos interesan. Ni cuando un pastor diga, oye, yo recibí una revelación anoche, bueno, tampoco nos interesa. No nos interesan revelaciones nuevas de nadie más que lo que está en la palabra de Dios, ¿ok? No nos interesa ni que bajara Juan Diego, ni que bajara la Virgen, como les bajó a los católicos, pero ni aunque bajara Pablo, ¿sí? Ni aunque bajara alguien y dijera, yo soy el Cristo. De hecho, eso es lo que previene el Señor. Cuando diga, oye, yo soy el Cristo, otra vez bajé a hablarte. Bueno, no me interesa, yo estoy hablando a uno que me va a llevar o me va a pisotear, nada más. No viene a predicarme más, no viene a enseñarme nuevas cosas. Pablo dijo, si aún un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, bueno, es un ángel del cielo, traigo una nueva noticia. Dios que te bendiga, para Dios es anatema. Oye, bajó el ángel Moroni, ¿quién dicen los? Pues es lo que dice la Biblia. Oye, el ángel Moroni desenterró las tablas. Bueno, ¿sabes qué dice la Biblia? Que ese ángel y ustedes son malditos para Dios. Eso dice, ¿verdad? Entonces, lo que está fuera de la Biblia no nos interesa, aunque parezca bonito, bueno y agradable. La característica del diablo es que habla bien, bonito y agradable. Entonces, no nos interesa. ¿Ok? Es indispensable y es suficiente. La batalla de Lutero, ¿te acuerdas? Solo escritura. Se acabó. Oye, tenemos tradición, nada. Solo escritura. Solo escritura. Oye, pero en la escritura es imposible que haya quedado todo aquí guardado. Debe de haber habido muchas cosas. Seguro, pues si somos pensantes y sabemos que hay muchas cosas que no están escritas. Pero
las que están escritas son suficientes. ¿Ok? Así debemos de ver la palabra de Dios. ¿Para qué? Para pasar al siguiente punto. Bueno, ¿y qué hacemos con ella? Bueno, leerla, hermano, estudiarla. Jesucristo tuvo una palabra para ella, dijo, escudriñar las escrituras. Y escudriñar, si tú vas al diccionario, pone un ejemplo. Yo creo que todos hemos visto, bueno, a lo mejor, a un indigente, hermano, buscando comida en un basurero. ¿Lo has visto? Cómo se mete y saca esto no, esto no, esto no, y de repente se encuentra un medio lonche y se lo come. Eso es escudriñar. Escudriñar, tratar de dar con la carnita, tratar de dar con lo bueno. Eso es escudriñar. Pero ¿qué hacemos? Dice Santiago 1, Santiago 1:19. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es lo primero. ¿Qué hacemos con la palabra? Recibirla, leerla, estudiarla, escudriñarla. O lo que nos dijo Colosenses 3:16, hacerla morar. Pero la palabra de Colosenses es exacto lo que necesitamos, hermano. Abundantemente. Es decir, nosotros no podemos ponernos a dieta de la palabra solitos. Es increíble, hermano. Es increíble, no solo en el tiempo. Cuando tú ves la historia de la iglesia, cómo tanto tiempo estuvo prohibida. Tantos siglos, por más de 12 siglos prohibida, no la podían leer. Luego nace la reforma, y la reforma es para que todos la podamos leer. Ya está, y ahora solitos hay gente que dice, no, pero hoy no. No, pero no le entiendo, ¿no? ¿Cómo te puedes poner a dieta solito? Hoy mismo, en este tiempo, hay países, hay naciones donde no hay Biblias, donde no llegan, donde para tener una Biblia, hermano, hay que meterla de contrabando como si fuera droga. Y nosotros que la tenemos, solitos nos ponemos a dieta. Y no solo allá, hermano, yo te aseguro que aquí mismo hay personas que quisieran leer una Biblia y no tienen 50 pesos para comprarla. Aquí mismo hay gente que se halla una Biblia en la basura, hermano, por el amor de Dios, la abrazan, la desean. No, debemos de levantar la Biblia a lo que es, desearla y desear leerla, recibir con mansedumbre la palabra, ¿okay? Luego hacerla que more abundantemente. Abundantemente, ¿qué quiere decir? Pues por el amor de Dios, mucho, no poco. No te pongas tú esos límites. O sea, hoy voy a leer un capítulo y voy a hacerlo diario, un capítulo. Bueno, yo te diría, está bien, pero ¿por qué no un libro? O sea, ¿por qué tú te pones límites? Y máxime cuando dices, voy a leer un capítulo, porque ya va a empezar la novela y dura 1 hora. Pero el amor de Dios, ¿sabes que en esa hora podrías haber leído Mateo completo? Y si ves una novela todos los días, hermano, en lo que te vas a acabar esa novela, que dura, no sé, 2-3 meses, hubieras acabado la Biblia. En el tiempo que nos llevamos en Facebook, todos los días, en 1 año, yo te aseguro que hubieras leído la Biblia completa. Entonces no podemos nosotros ponernos a dieta solo. Nosotros tenemos que ir más y más y más. Esto no es como el cuerpo, que es malo que engorde. Esto es el espíritu, debe engordar. Bien gordo, bien gordo. Come y come, come y come palabra todos los días, todos los días. ¿Para qué? Luego, ¿qué hay que hacer? Creerla. Creerla. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tenemos que creerla. Tenemos que permanecer en ella.
Dice Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. Hay que permanecer en ella, que quiere decir obedecerla. Ahí regresamos al que leíamos de Santiago 1:22. Pero ser hacedores y no tan solo oidores. Dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y todo lo que va diciendo la Biblia que hay que hacer, hay que leerla, hay que meditarla. ¿Sabes qué es meditarla? O sea, pensarla, razonarla. No solo se trata de leer y leer y leer y leer, sino meditarla. Buscar qué es lo que Dios quiere decirnos. Dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que está en el escrito. Meditarla para obedecerla. Y vamos llegando a lo que decíamos hoy, a las dos partes principales. Una es enseñarla. Eso es básico, lo que leímos en Colosenses, enseñándoos y exhortándoos. Para eso nos llenamos de la palabra. Dice en Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y por el camino y al acostarte y al levantarte. Para eso nos llenamos de palabra, para enseñárselas a alguien más. Y Deuteronomio nos pone el orden correcto. Los primeros son nuestros más cercanos, nuestros hijos. Lo repite en Deuteronomio 11:18. Pondréis mis palabras en vuestro corazón, las ataréis como señal y la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa es la palabra de Dios. Para eso es. Para eso la leemos, para eso nos llenamos de ella. Y eso es lo que debemos de hacer: estudiarla, recibirla, creerla, meditarla y obedecerla y enseñarla. ¿Okay? Enseñarla. Dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y así debemos de ver la palabra. Mira en Isaías 66:1. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todo esto fue. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, y que tiembla ante mi palabra. Así debemos de levantar la palabra de Dios, hermano. Tenemos que verla como lo que es. Como lo que es. Si alguno ha dejado su lectura, es tiempo de regresar. Y no a una lectura simple, sino escudriñando la Escritura, buscando tesoros en la Escritura, recibiéndola, creyéndola, siendo transformados por ella para enseñarla. Pero tenemos que verla como lo que es. Dijo Pedro: esto es más que oír la voz del cielo. Esto es más que haber visto su gloria. Esto es más.
Juan dijo, este es el mismo Cristo en la tierra, esta es la verdad, ¿ok? Y otra vez cosas que podemos repetir, bueno, ya sé que es la verdad, pero a veces no la vivimos como si fuera la verdad, ¿sí? Hoy vivimos en un mundo donde la verdad es relativa. ¿Te acuerdas cuando Pilato le dijo a Jesús, bueno, ¿y qué es la verdad? No, pues, y la Biblia dice que Jesús es la verdad y la vida. Y la Biblia dice en Juan 17, que leíamos ahorita, tu palabra es la verdad. Es decir, esta es la verdad. La única verdad que existe, hermano. Y esto sí quiero recalcarlo, porque a lo mejor es algo que no te he hablado suficiente. Yo creo que hasta aquí son cosas que hemos hablado muchas veces como congregación. Esta es la verdad. Y es la única verdad. Y ya, pues sí, yo sé que es la verdad. Pero tenemos que vivir como eso. Creer que la Biblia es la verdad es sinónimo. Hoy hablamos de esto como cuando hablamos de abrir los ojos espirituales. Es lo mismo. Déjate pongo un ejemplo. Hablando de este virus que hoy existe. Si tú ves desde que empezó, oye, ¿cómo nació? Bueno, nació en China, porque los chinos comen murciélagos. Vamos a resumir las noticias. Esa es la verdad, hermano. La verdad para mí y para ti, la verdad que dice la Biblia, es que este virus Dios lo hizo. Esa es la verdad. ¿Okay? Y tenemos que vivir. Aquí entra la pregunta, entonces, ¿si crees o no crees? Porque hay que vivir conforme a ello. No es de que hoy digo esto, pero también sí creo que los chinos son bien. No, es más, no fue de casualidad. No, son bien malvados. Lo inventaron y todo. Entonces tú no crees la Biblia. No sé si te ve cómo los cristianos resbalamos en esto. Entonces tú no crees la Biblia, ¿no? Tú crees que los chinos son malos, inventaron un virus, porque no sé, les caemos gordos del mundo. No, la verdad es que Dios hizo al virus. La verdad es que dice la palabra de Dios que no cae ni un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo permite. La verdad es que dice la Biblia que no ha salido nunca un virus sin que sea Dios el que lo mande. Dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucede algo que el Señor no mandó? Y ya podríamos, yo digo que lo mandaron los chinos. Entonces no sé si me detengo aquí para ver si me doy a entender. ¿Qué significa que esto es la verdad? Porque son cosas que reclamamos. La Biblia es la verdad. Tu palabra es la verdad. Pero los chinos son malvados. Oh, por fin. ¿Sabes? ¿Crees la verdad o no crees la verdad? Las noticias anuncian, cada vez que cambiamos de presidente o de gobernador, anuncian que hay fraudes. Oye, ¿por qué llegó Peña Nieto, hermano? Y ya le sacan todos los trapitos al sol, ¿no? Hoy que unos extranjeros daban para sus ¿cómo se llama? Sus campañas, y dónde robó, a quién le quitó, quién cooperó, y ya los traen ahí en salsa, y entonces el cristiano también, sí, así es. Y triste que pueda haber hasta cristianos que, no, hagamos unas pancartas para ir ahí, que Peña Nieto es ladrón. Entonces no crees la Biblia. Y ahí es donde el cristiano, es que sí creo la Biblia, pero también creo esto. Pues ni modo que no lo crea, mira, salió con López Dóriga y dieron papeles y todo. No, es que ahí es, el cristiano cree la única verdad. La única verdad es que dice la Biblia en Daniel 2:21 que Él quita reyes y Él pone reyes. No sé si me estoy explicando. Más claro que esto no voy a poder serlo nunca. Y yo con esa verdad vivo. Y luego no solo eso, sino que Él me manda luego orar por los gobernantes. Hacer que me caiga gordito AMLO, me caiga bien, Dios me manda a orar por él. Oye, pero nunca hemos tenido un presidente más. ¿Qué palabras le ponen más? No puedo decir. Bueno, y Dios me manda a orar por él. ¿Crees la verdad o no crees la verdad? Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces,
A eso me refiero, hermano. No solo a levantar la Biblia y decirlo, esta es la verdad. ¿Sí? ¿La crees? Sí, la creo. Pero también creo todo lo que dicen las noticias. Bueno, no crees esto, porque esta es la única verdad. La única verdad. A nuestro familiar le dio cáncer. Y ya pues, entonces mi familiar está en una batalla contra el cáncer, ¿no? Bueno, esa es lo que tú crees, porque la verdad, lo que dice la Biblia es: tu familiar está bendecido, está siendo moldeado. Dice Hebreos 12:6 que el Señor al que ama disciplina, y esa es la verdad, ¿sí? Entonces no se nos dio la palabra para repetir versitos, se nos dio para creerla y vivir conforme a esa verdad. Lo que leíamos en Mateo 24, todo lo demás va a pasar. AMLO pasará, el presidente, el virus pasará, pero la palabra, esa permanece para siempre. Es la única verdad que existe. Y eso tenemos, no quiero poner ejemplos para que nos queden claros, ¿no? Mis hijos tienen muy buen trabajo, no conocen a Cristo. Entonces, pero tienen un buen trabajo. Ya compraron 3 casas y 3 carros. Bueno, ¿tus hijos son bendecidos o no son bendecidos? ¿Cuál es la verdad? ¿Crees la verdad o no crees la verdad? Mira un ejemplo en la Biblia, yo creo que está más que claro en Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero dice, y no sabes, es decir, no conoces la verdad, que en realidad tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la verdad, lo que dice Apocalipsis. Tú tienes dinero y dices, soy bendecido, ¿no? Y esta es tu verdad. Pero la verdad la vemos los cristianos y vivimos conforme a esa verdad. ¿Sí? Ya alguien puede... Ahora sí, ¿te acuerdas cómo comenzamos? Unos llegaron tardecito, pero ¿te acuerdas cómo comenzamos hoy? Al hablar de hoy, lo que nos está pasando como iglesia, ¿te acuerdas? No lo dije por ti, hermano. No, todos llegamos tardecito hoy. Pero hoy como comenzamos, ¿te acuerdas? Lo que nos está pasando como iglesia. Bueno, ya podemos verlo, ¿sabes qué? Pues el Señor está súper enojado con esta iglesia, ¿no? ¿Cuántos se nos han ido en el camino? O ver la verdad, que Dios está haciendo cosas grandes con esta iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes con esta iglesia. Si se midieran las cosas como el mundo las mide, y de lo que hablo, bueno, el mundo es mundo, hermano. Lo triste es que a veces nosotros las medimos igual. Bueno, Pablo sería el hombre que Dios más aborreció, por el amor de Dios. A donde se paraba lo golpeaban al pobre y lo dejaban muerto. Y un día, ¿te acuerdas que allá en Hechos al final narra cuando le picó la serpiente? Y eso decían, oye, su Dios no lo quiere. Y él describe en 2 Corintios 11:23 en adelante, cuando dice, son ministros yo más, y dice, en azotes innúmeros, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y 1 vez estuvo naufragio. Tú dices, este pobre, como que Dios no lo quería, ¿no? Depende de cómo veamos las cosas. Esta es la verdad, hermano, y conforme a ella vemos las cosas, y eso es a lo que Dios quiere llevarnos. Cuando Jesús iba hacia la cruz, ¿te acuerdas que había unas mujeres llorando por Cristo? ¿Y te acuerdas lo que les dijo Cristo? ¿Te acuerdas que ellas dijo, pero no lloren por mí? Dijo, lloren por sus hijos. Depende de cómo veamos la verdad. Tenemos que ver
la verdad. Alguien tiene un mal matrimonio, un mal esposo, una mala esposa. ¿Qué es aquello, hermano? La verdad, lo que dice la Biblia, es que Dios te ama mucho y que Dios te quiere hacer santo. Entre más rebelde sea tu esposo o tu esposa, o tu hijo, tus hijos, lo que quiere, la verdad es que Dios te ama demasiado. Y esa es lo que comenzamos en el 3:1 de Colosenses. Buscad las cosas de arriba. Y la pregunta es, ¿vemos las cosas de arriba? Y hoy lo único que estamos, ¿qué significa eso? ¿Es para ti esto la verdad? La única verdad, es decir, no hay dos verdades, ¿sí? No es de que AMLO llegó con fraude, pero también lo puso Dios. No hay dos verdades. El cristiano no vive conforme a dos verdades, solo hay una verdad y conforme a esa vivimos. ¿Okay? Ojalá, hermano, ojalá. Ahora el avanzar que nos propone Colosenses es eso: hacer morir lo terrenal. Oye, Peña Nieto era un ladrón. Hacer morir lo terrenal, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me interesa? Oye, pero no, es que hay que votar para que derroquen a... No, yo no me meto en eso. No me interesa, absoluto, nada me interesa. Yo vivo conforme a una verdad que nos fue dada a los cristianos nada más. Y esa es más fuerte que todas las demás, que todo lo que veas en el mundo, ¿sí? El mundo pasará, pero la palabra no pasará. ¿Okay? Ahora ya volvemos a Colosenses, que dijo que la palabra de Dios more abundantemente. Y abundantemente es y verla como la verdad. Que more mucho y que la creamos. Esta es la verdad. ¿Para qué? Luego nos dijo ahí el 3:16. Para enseñar y para exhortar. La palabra enseñar. Ahora mira cómo se relaciona. Cómo se relacionan las cosas, ¿no? Y te digo, es más fácil para mí en el pizarrón, ¿no? Es decir, la palabra debe morar en mí. Y después de hacer todo esto, adentro da como fruto el enseñar y el exhortar. Es un poco, si te acuerdas el dibujito de las 3 gráficas, es conocer, palabra de Dios, ser y luego hacer, ¿verdad? Esa es la relación. Así es la palabra de Dios para enseñarla y exhortar, pero primero tiene que hacer todo esto en mí. Y así es como, ahora, cuando la vemos como la verdad, y seguimos hablando de verla como la verdad, es que estamos locos, deberíamos de estar locos. Esta es la verdad, aunque el mundo no la crea y no la quiera. Todo esto gira aquí, ¿sí? Es decir, empezamos por ver el vestido, ¿te acuerdas? Ser misericordiosos, benignos, humildes, ¿no? Ahora seguimos diciendo, pero todo hay que hacerlo por amor, si no de nada sirve, ¿ok? Ahora, el amor está 100% ligado a la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, que yo sea benigno quiere decir, no sé, que encuentro a alguien ahí sin zapatos y le doy unos zapatos. Bueno, y la Biblia dice, ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? Es decir, los cristianos vemos la benignidad como compartir palabra de Dios. Es decir, acá enseñar y exhortar. Enseñar y exhortar son las señales de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las señales. ¿Sí? Acuérdate siempre el verso, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? No sé, cualquier ejemplo, hermano. No sé, tengo un primo, va a perder su casa. Su esposa está embarazada, va a tener bebé. Y lo pierde por miserables 20,000 pesos. Y yo los tengo con dificultad, pero los tengo. ¿Sabes qué? Voy a ser misericordioso y benigno. Se los voy a prestar. Es más, se los voy a regalar. Bueno, aún eso no está visto como la benignidad a la que piensa Dios. ¿Sí?
¿De qué le sirve al hombre que se quede con su casa si al final se va a perder su alma? Nunca la benignidad está completa si a ese primo yo no le comparto palabra de Dios, le enseño y lo exhorto. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Eso estamos llamados a verlo. La benignidad tiene que ver con la palabra de Dios. La mansedumbre tiene que ver con la palabra de Dios. Soy una buena persona. ¿Sabes? Hay mucha gente viviendo en la calle y tengo un terrenito desocupado. Les voy a poner un techito para que tengan donde dormir. Eso es benignidad. De nada sirve si no le doy a ellos palabra de Dios. ¿De qué les sirve que tengan techo si al final van a ir al infierno? Eso tenemos que entenderlo los cristianos, nada más los cristianos. A mi hijo, ¿de qué le sirve que yo le quiera dar una carrera, la mejor carrera, si se va a perder e ir al infierno? El amor a mis hijos tiene que ser darles palabra de Dios, darles exhortación y enseñanza. El amor a mis hijos. Por eso debemos de ser llenos de la palabra de Dios. A muchos nos pasa en el matrimonio, porque ya vamos a hablar de exhortar, ¿sí? Yo no le digo mucho a mi esposa porque nos enojamos. Y fíjate bien a veces entonces, como la amo mucho, no le digo nada. Eso no es amor. En el nivel de Dios eso no es amor. Por eso dijo el Señor, no, si yo no vine a traer paz, si yo los vine a hacer enojar, los vine a que estuvieran peleados. ¿Por qué? Porque el que conoce palabra lo va a decir a su esposa y su esposa lo va a echar para la calle. No vine a traer paz, pero ese es el amor. ¿En qué mundo puede ser amor? Yo no le voy a decir nada a mi hija porque se enoja. Entonces, como mejor para que no se enoje, vamos a estar juntos siempre. Se va a ir al infierno, ¿va? Pero yo no lo voy a ver. Eso es egoísmo, mucho egoísmo. De eso yo hablaba el domingo en el velorio, ¿te acuerdas? Eso es egoísmo. ¿En qué lado es? Bueno, que se vaya al infierno, pues nomás con que yo no lo vea, ¿va? Porque los ojos que no ven, corazón que no siente. Y allá cuánta familia tendremos quemándose y nosotros acá tan campantes. En ningún lado, de acuerdo a Dios, eso puede ser amor. El amor es enseñar y el amor es exhortar. ¿Okay? Enseñar es algo que ya hemos estado viendo como congregación. Si es que en los últimos minutos vamos a hablar de exhortar. ¿Qué es exhortar? ¿Okay? Ese era el tema de hoy, pero todo eso era nomás como un preámbulo al tema. Pero bueno, ya nos queda poquito tiempo. Es tan importante saber lo que es exhortar, porque muchos creemos que lo hacemos. Pero mira cómo la Biblia hoy nos va a elevar el exhortar a niveles que yo creo que nosotros nunca lo hemos visto. Por eso lo primero, antes de enseñar y exhortar, por eso nos dijo, ser llenos de la palabra, que la palabra more abundantemente en vosotros. Después de que more abundantemente, ahora sí puedes enseñar y puedes exhortar. ¿Qué es exhortar? Yo creo que todos tenemos como que una idea, ¿no? Quisiera preguntarles a dos, hermanos, alguien que levante la mano mejor para que no sea fuerza, ¿no? ¿Qué es exhortar? ¿Cuándo? En parte puede ser. Mándame. Sí, nosotros yo creo que lo entendemos como que el diccionario lo que dice es como corregir a alguien, ¿sí? O llamar a alguien a que corrija su curso, ¿no? En el diccionario bíblico, a ver si desde aquí ya te empieza a sonar, lo vamos a ver de pasadita y vamos a regresar al final, porque en realidad en el diccionario está la mayor enseñanza hoy. Es la palabra griega parakaleo, ¿okay? Parakaleo, que sí, significa llamar cerca, alentar, amonestar, consolar. Todo eso significa
Hay una línea tan delgada que a veces le tenemos miedo a exhortar, porque por lo regular cuando tú exhortas a alguien, la respuesta siempre es: no debes de juzgar, ¿no? Entonces hay que diferenciar el exhortar de el juzgar, y eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero tenemos que diferenciarlo porque, bueno, estando en Colosenses 3:16, vemos que es un mandamiento, exhortando, que debemos de estar exhortando los unos a los otros. Es decir, hermano, esto la Biblia lo ve, Colosenses lo ve como algo tan común. Si lo pusiéramos en nuestras palabras, en como nosotros vemos lo que es la exhortación, deberíamos de estarnos criticando los unos o sea, todos los días estarnos criticando. Porque así vemos la exhortación, ¿no? Mi esposa a mí me dice: oye, tú no me estás criticando. Bueno, lo que dice la Biblia, exhortar es un mandamiento, ¿no? Y debería de ser una práctica como iglesia. Mira, en Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No sé si notaste ahí la palabrita que dijo, exhortaos los unos a los otros, que dijo cada día, o sea, no le faltes ningún día, ¿ves, no? Si le falta un día, es malo. Hebreos, ahí adelantito en el 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Este ya es un sinónimo de exhortar. Estimularnos al amor, a las buenas obras, a no dejarnos de congregarnos, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, nos manda a exhortarnos. Es una práctica cristiana. Es un mandamiento. La definición, por si no lo notaste, hermano, bueno, más bien la palabrita que se usa, paracaleo. Si tú vas a la concordancia, al diccionario, están ahí todas las palabras que son hermanitas, ¿no? Paracaleo, y una de las hermanitas es el Paracleto. ¿Te acuerdas quién es el Paracleto? El Consolador, el Espíritu Santo. Esa palabra, la paracaleo como paracleto, se forma de dos. Para significa estar al lado de, o ser acompañante de. Por eso del Espíritu Santo se dice que es nuestro acompañante, nuestro exhortador y nuestro consolador. Yo creo que si lo comparas ahí, exhortar, hermano, aunque ahorita al final todavía veremos más de la definición, pero no es solo mostrarle a alguien el pecado, es todo lo que es el Espíritu Santo, que es una palabra derivada de paracaleo, es estar al lado de y consolar, animar y ayudar. Esa es la diferencia entre juzgar y exhortar. Exhortar, claro que es mostrarle el pecado al hermano, porque ese también, si te fijas lo que vamos a hablar de exhortar, hermano, es tan maravillosa esa tarea, que es lo que hace el Espíritu Santo. Tú vas al hermano y lo confrontas con el pecado, es lo que hace el Espíritu Santo. Pero luego vas a leer, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Te acompaña y te ayuda. Eso es lo que hace un exhortador. Un exhortador no solo le dice a alguien en lo que está mal, sino que le ofrece su ayuda y se convierte en su acompañante. Eso es un exhortador.
Y lo hace, ¿por qué lo hace el exhortar? Por amor, buscando la salvación de las personas. La diferencia de un exhortador a alguien que la Biblia dice no juzguéis, es eso, que el que exhorta quiere la salvación de la persona. El que juzga en realidad no quiere la salvación. Hay distintos motivos para juzgar. ¿Cuántas veces juzgamos por vernos más sabios? ¿Cuántas veces juzgamos por desearle mal a alguien, por criticarlo? Hay muchas motivaciones erradas, ¿ok? Pero la diferencia entre un juzgador o digámosle un criticador o un criticón es contra un exhortador es grande la diferencia. Un criticador, por ejemplo, hermano, puede decir, ¿sabes qué? Esa iglesia no camina conforme a Dios. Ya está. Y puede estar haciendo un juicio real. No caminan conforme a Dios, pues es la verdad. Y pararse acá y decir, y yo los exhorto, y es más, pararse un profeta y decirnos, ¿no? Oye, a mí me mandó Dios a hablarle, volviendo a la palabra, que dejen su pecado o morirán. Ahí está. Bueno, eso no es una exhortación. Ese no es un exhortador. Es muy fácil dar con el pecado de los demás, es demasiado sencillo, ¿no? Un exhortador dice, esta iglesia no camina conforme a Dios, y dice, ¿y qué puedo hacer yo por él? Un exhortador tiene el corazón de Nehemías, ¿te acuerdas? Oye, Israel está allá por su pecado, pero yo voy a ir a ayudar. Un exhortador es lo que hacía Pablo a Colosenses, que les decía, no saben cuán gran lucha sostengo por ustedes. Esa es la diferencia de un exhortador a un juzgador, ¿sí? No solo la motivación es que se salve, sino su disposición, ¿sí? Un criticador es lo que decíamos, yo con mi esposa, es decir, amor, otra vez la volviste a regar, lo que dijiste, o sea, te oí, ¿cómo le hablaste a tu mamá? ¿Estás mal? Y ya se acabó. Y un exhortador, bueno, para empezar, tiene que usar amor, tiene que usar mansedumbre, tiene que usar humildad. Dice Gálatas que cuando lo hacemos, ojo, porque te puede pasar a ti mismo. Todo eso lo hace, pero no solo eso, sino lo hace. Amor, otra vez hiciste esto, ya habíamos hablado de eso. Amor, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto, vamos a leer más, vamos a pedir ayuda, vamos a platicarlo con el pastor, vamos con tu mamá a pedir perdón. Es decir, un exhortador se convierte en un ayudador y no solo señala el pecado. Esa es la gran diferencia. Dice en Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es lo que hace un exhortador. Un exhortador exhorta desde el punto de vista, no es superior. Un exhortador exhorta con humildad. ¿Qué es humildad? Se pone por debajo. Es decir, voy a exhortar a mi esposa porque falla, pero sabiendo que yo también fallo. Esa es la otra diferencia. Un juzgador le dice, tú fallas. Yo no fallo, ¿verdad? Deberías incluso de ser como yo. Gálatas dice, no lo hagas así. Hazlo con humildad, porque tú también puedes ser tentado, porque tú también puedes caer, pero hazlo. Exhortar, tenemos que hacerlo. Te digo, en la congregación debería de suceder, y en nuestras familias debería de estar sucediendo siempre. No podemos ver un pecado en un ser querido
sin mencionarlo, sin exhortarlo a dejarlo y sin ofrecerle ayuda. Ofrecerle ayuda, eso es lo que hace a un exhortador correcto. Dice en Santiago 5:19. Si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la intención de Dios. Es un don incluso del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Allá en Romanos, el don de exhortación. Es algo bueno, muy bueno. Viene ahí puesto por el Espíritu Santo, pero tenemos que hacerlo correctamente. La mejor manera siempre es por amor, con mansedumbre, con humildad, así como está el dibujo, hermano. Todo esto que hacemos, lo hacemos así. Exhortamos por misericordia, exhortamos por benignidad, exhortamos con humildad, sabiendo que nosotros también fallamos, exhortamos con mansedumbre, exhortamos con paciencia. Eso qué importante es, ¿no? No, ya le dije 10 veces y no hace caso. Paciencia. Díselo 100, díselo 200, díselo 500. Exhortamos con perdón, como dice Mateo 18. Si alguno peca contra ti, repréndele. Sí, pero primero tienes que perdonarlo. Es decir, todo lo que exhortamos lo hacemos con esto, lo hacemos con amor y lo hacemos llenos de la palabra de Dios. Tú puedes ir a la Biblia y ver que el mayor exhortador era Jesucristo, ¿okay? Y sin embargo, ¿cómo lo hacía, hermano? Con una clase, con una categoría, derramando miel. Es decir, le dijo a la adúltera, vete, y le dijo pecadora, y a lo mejor ni cuenta se dio. Ahora le dijo, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Le está diciendo, eres pecadora, ya sé que eres pecadora. Le dijo a la samaritana, ¿te acuerdas? Pues sí, ya sé. Tantos esposos has tenido y este ni siquiera es tu esposo. Y aquella se fue contentísima. Me dijo lo que soy, me dijo lo que soy. Es que es amor exhortar, pero con el carácter de Cristo y con el vestido de Cristo. ¿No es verdad, hermano, que a veces la reacción de allá muchas veces es negativa, pero a veces ese negativismo es hasta justificado porque no exhortamos como Cristo lo hacía? Más parecemos juzgadores que exhortadores. Entonces hay que encontrar la diferencia, porque sí es una gran diferencia. Tenemos que hacerlo con amor, con misericordia. Santiago 2:13 dice que porque juicio sin misericordia recibirá el que juzgue sin misericordia. Pero lo más lo más importante y de lo primario, hermano, claro que hay amor, claro que hay claro que hay mansedumbre, humildad y todo, pero lo más importante es que se haga con palabra de Dios, ¿okay? ¿Cuántas veces no hemos exhortado a lo mejor a alguien? Oye, eso no se hace así. ¿Por qué? Bueno, porque en la iglesia no lo hacen así, o porque mi hermano dijo que no, o sea, cuando vamos a exhortar a alguien, se exhorta con palabra de Dios. No importan nuestras ideas, no importa, es que a mí no me gusta que lo hagan. No te gusta, no me importa si te gusta o no te gusta. Cuando exhortamos a alguien, se exhorta con la palabra de Dios, ¿ok? Eso es lo principal. Dice Pablo a Tito en el 1:9 de Tito: el 1:9 de Tito dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza.
Esto es básico, hermano. No, empezando por nuestra familia, hijos, padre, madre, no les enseñamos lo que a nosotros creemos que está bien. No enseñamos palabra de Dios. Exhortamos palabra de Dios. A veces no sé quién todavía nos dura aquello de a los hijos: eso no se hace. ¿Por qué? Porque soy su padre. ¿Y eso qué, papá? No, al hijo eso no se hace. ¿Por qué? Mira, hijo, porque ofendemos a Dios. Mira lo que dice acá. Mira, esto es malo. Mira, vamos a hacer esto. Pero lo que hace el exhortador: yo te voy a ayudar, hijo. Yo te voy a ayudar. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a superar esto juntos. Eso es lo que es un exhortador. Paracaleo, alguien que se pone al lado de, como ayudador, como soporte. Lo vamos a hacer juntos. No solo señala el pecado, sino que ofrece ayuda para para avanzar. No solo señala: oye, estás bien inmaduro, sino que, pero vamos a hacer juntos. ¿Qué te parece si estudiamos juntos? ¿Qué te parece si hacemos esto? Eso es un exhortador. No sé, ver el pecado en los demás. Digo, yo creo que todos aquí somos expertos, ¿no? Eso es súper fácil. Por algo el Señor nos dijo en Mateo 7:5: pero saca primero la viga de tu ojo, ¿verdad? Para que luego saques la paja del ojo de tu hermano. Entonces, la grandeza de la exhortación está en lo que significa, hermano. Como es una palabrita, yo no sé si tú alguna vez la habías visto en el diccionario, pero es hermanita del paracleto. El paracaleo es hermanita del paracleto. El paracleto es el espíritu, el consolador. Bueno, esto es lo mismo. Yo hago por fuera para alguien. Fíjate qué hermoso es. Yo hago afuera para alguien lo que el espíritu hace adentro para ese alguien. ¿Qué es lo primero que hace el espíritu? Te convence de pecado. Bueno, yo por afuera, claro que le señalo su pecado. Pero luego ¿qué hace el espíritu? Lo ayuda y lo guía. Yo por afuera lo ayudo y lo guío. Esa es la diferencia a un criticón y a un juzgador. Alguien que, oye, esto está mal, eso no lo debes de hacer, pero ¿qué tal si te ayudo en esto? Mira, vamos a hacerlo juntos. Yo voy a estar aquí para ti. Esa es la diferencia. Y lo hace en amor. Eso ya no se va a ver, ¿sí? Eso ya no se va a ver, porque alguien puede decir: oye, para mí que, o sea, no me ama. Bueno, eso ya no se va a ver, ¿no? Pero el que exhorta debe de hacerlo en amor, por amor y con amor. Mándeme, hermano. Oye, bueno, porque le da esto, pero todavía un peldaño más abajo, un nivel más abajo, sería el murmurador. O sea, está el punto, ¿verdad? Carente de misericordia, pero luego el murmurador te podría decir: no, hombre, yo no estoy juzgando, yo doy mi opinión, yo hago por otro lado, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas estamos, yo creo que más abajo, caemos en el nivel más bajo. Así es, exactamente así es. Eso lo traíamos más adelante. Nada, te creas. Pero es así, hermano. No, es todo. Si no eres un exhortador, son cosas que se parecen, pero son malas, ¿verdad? Lo que a veces hacemos, y tristemente, hermano, nos pasa como congregación, ¿no? El de es decir, el hermano Juan ya no está yendo a las misiones. Y luego le digo: oye, no, el hermano Juan ya no está yendo a las misiones, y el hermano Juan ya se enfrió y todo. Yo creo que antes lo platicábamos más que recientemente, ¿no? Tú te debes de acordar, hermano, en aquellas reuniones de varones que hacíamos, nadie puede salir a andar haciendo eso si nadie le ha preguntado al hermano Juan: oye, hermano Juan, ¿cómo está el hermano Juan en el hospital? Y nosotros, el hermano Juan ha de estar bien frío. Pues por poco se nos enfría, pero porque está muriéndose, ¿sí? Si el exhortador es primero un hermano, es amoroso, ¿verdad? Y después el exhortador el hermano Juan ya no va a las misiones, y el exhortador es un Nehemías y es un Pablo. ¿Sabes qué voy a hacer? Pues voy a la casa del hermano Juan a platicar con él. ¿Qué puedo hacer? ¿Está todo bien?
No, pues resulta que el hermano Juan no tiene trabajo y está desanimado. Pues por eso. El exhortador va y le llena su despensa y no se apure, hermano. Oye, ya no tengo para los camiones. Vamos, mi hermano, lo necesito. Ese es un exhortador. Todo lo demás es juzgar erradamente, es criticar, es murmurar. Esa es la palabra correcta y está prohibida. Oye, yo digo que esta iglesia ya se enfrió. Y luego oye, ya se enfrió. Y probablemente está bien, ya se enfrió. Pero ¿y eso en qué te sirve a ti? O sea, el exhortador es, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo. Eso es el exhortador. Y al que está frío se le arrima. Si tú estás caliente, pues dale de tu calor, ¿verdad? Esa es la diferencia, hermano. Pero como la línea es tan delgada, ¿no? O sea, pero el exhortador es ese. El exhortador es alguien que ama a los hermanos y piensa en cómo hacerle bien. ¿Okay? Y el paracaleo es alguien que se pone hombro a hombro, significa esa palabra, al lado de, que es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Por dentro, yo lo hago por fuera. Es decir, mi hermano va a traer al Espíritu Santo por dentro y por fuera me va a traer a mí. Como exhortador, hablándole la palabra, explicándole la palabra, levantándolo, animándolo. Y algo que también significa paracaleo, que pues de ahí viene el paracletos, consolándolo. Todo eso hace un exhortador. Yo creo que nunca habíamos visto esta palabra en toda su extensión. Exhortar es como regañar al hermano. No, es mucho más que. Claro que es mostrarle su pecado, que también lo hace el Espíritu, pero es ofrecerle ayuda y acompañarlo en el camino. No es dejarlo solo, es acompañarlo en el camino. Y lo hacemos por amor. Lo que nos estorba, y esto también tenemos que verlo, porque esto es muestra de amor, cuando tenemos una reacción negativa. Porque tenemos pecado, ¿no? Y Mateo 7:5 por eso nos dice, saca primero la viga de tu ojo. Y en Romanos 2:1, que estos son los juicios que de hecho no le gustan a Dios. Dicen, lo que juzgas a otro te condenas porque tú haces lo mismo. Es decir, ¿cómo voy yo a exhortar a mi hermano en que, oye, gritar? No le hables así a tu esposa, ¿sí? Debes de superar eso está mal, cuando yo por acá me acabo a mi esposa. Eso no le gusta a Dios, ¿sí? Eso tiene respuestas negativas, pero yo puedo estar luchando con ese pecado. Es decir, yo le hablo mal a mi esposa y sé que mi hermano también le habla mal a la suya y quiero exhortarlo. Pero ¿cómo lo voy a exhortar? Es ahí donde caminar en santidad, hermano, es muestra de amor. Es decir, ya no nada más por ti, sino para que nuestras exhortaciones sean bien tomadas. O sea, nos pasa, tristemente esto nos va a pasar con los más cercanos. Cuando queramos exhortar a un hijo, no digas malas palabras porque están mal, y él te oye decirlas todo el día, pues ¿cómo le vas a exhortar? Entonces, caminar en santidad no solo es por uno, sino por los demás, para poderlos exhortar y tener autoridad moral, digamos, de que claro, no digas esas palabras, yo no las digo, no actúes de esa manera, yo no actúo, y que la exhortación sea la bendición que debe de ser, ¿no? Te digo, eso a veces causa rechazo cuando tú exhortas. Pero a veces no solo eso, ¿no? La exhortación no es buena para nuestra carne. Es decir, nuestra carne rechaza de entrada la exhortación. En Hebreos 13:22, el autor termina la carta rogando, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Y sabemos que la carta a los hebreos fue durísima, ¿no? Y les está rogando, les ruego que la tomen correctamente. Siempre hubo ese cuidado. ¿Te acuerdas el viernes cuando hablábamos de Primera de Corintios?
qué carta tan fuerte. Y luego como Pablo escribe la segunda, preocupado por ver cómo tomaron aquella exhortación. Y resulta que la habían tomado para bien, ¿no? Que habían entristecido para arrepentimiento. Pero siempre hay esa preocupación, ¿no? Que la exhortación sea bien tomada. En Gálatas 4:15 y 16 dice Pablo a los Gálatas: ¿dónde está esa satisfacción que experimentabas? Doy testimonio de que si hubieses podido, sacabas vuestros ojos para dármelos. Y luego dice: ¿me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? La exhortación siempre es delicada, hermano. Hoy estamos viendo como que un tema, ¿no? Pero tristemente yo creo que muchos la han padecido, ¿no? Nosotros hemos perdido gente. Es decir, tú puedes ver a algunos hermanos que ya no vienen, y no vienen después de una exhortación. De una exhortación directa, a veces de una exhortación no directa, dicha desde acá en general. Entonces yo creo que a muchos les ha pasado, ¿no? Que quieres bendecir y bueno, aquella no es bien tomada. Pero no podemos privarnos de eso, hermano. Por ejemplo, si yo soy exhortado, a mí no puede interesarme si el otro lo hace con amor o sin amor. Para mí una exhortación siempre, si viene de parte de Dios, debo de tomarla de parte de Dios. Así el Señor me mande una piedra, o me mande un vecino católico, o me mande a alguien que le caigo gordo, pero yo tomo la exhortación. Si me está señalando algo que es de Dios y se acabó. La marca del cristiano al exhortar está en el amor, pero nadie puede verlo, hermano. Nadie puede verlo. Es decir, si alguien me exhorta a mí, yo no puedo verlo si me lo hace con amor o no. Su simple exhortación ya es un sesgo de amor, porque él no tendría por qué estar preocupado por mí, ¿no? Pero yo no puedo ver el corazón de nadie. Yo cuando me exhortan tengo que ver si está hablando con verdad, es de parte de Dios. Y si el hermano lo hace con amor o sin amor, lo que sí es seguro es que Dios te tiene amor y te lo está mandando. Para exhortar como Dios manda hay que tener amor, pero eso nadie lo sabe, ¿okay? Eso el que lo exhorta es el único que lo sabe. Ahora, si lo hace por fastidiar o si lo hace por salvación de la persona. Pero yo creo que la marca más fuerte de un cristiano está en qué pasa cuando a ti te exhortan. Siempre será más fácil exhortar, ¿no? Lo que decíamos ahorita, siempre es más fácil ver el pecado de los demás. Pero la marca más fuerte es cuando a ti te toca ser exhortado, ¿verdad? Hay ejemplos en la Biblia, como aquel de David, ¿te acuerdas? Cuando Natán va y lo confronta. La historia está en 2 de Samuel 12, ya no la vamos a leer, ya está. Pero Natán lo confronta con su pecado y David se arrepiente, ¿verdad? En niveles jerárquicos, David era el rey, hermano. David era el rey de aquella época. Hay otra exhortación, ¿te acuerdas que dice la Biblia que le hizo Pablo a Pedro? Se lo reprendí porque era digno de reprender, y Pedro la acepta muy, muy bien. Esas son dos marcas. ¿Cómo saber si yo estoy siendo un buen cristiano? Una es cuando te toca ser exhortado, ¿ok? Lógico que nuestra carne va a luchar, hermano. Eso es natural. Eso es natural. A nadie nos gusta, ¿okay? A nadie nos gusta. Tenemos que recomponernos, analizar y examinar si viene de parte de Dios y aceptarla de parte de Dios, ¿okay? Y la segunda parte es cómo lo hacemos nosotros.
que eso solo nosotros lo sabemos cuando exhortamos, ¿sí? Pero sí es fácil saberlo nosotros mismos. Cuando quieres exhortar a alguien, tú sabes por qué lo haces. Nosotros sabemos por qué lo haces. Pero la muestra sí va a ser visible. La muestra sí va a ser visible. ¿Por qué? Porque te vas a convertir en un ayudador de aquella persona. ¿Okay? Oye, nos llegó la noticia que el hermano Juan, no sé por qué siempre digo Juan, porque no tenemos Juan, ¿no? A ver si no raspamos a nada. Oye, mi hermano Juan, vino alguien a avisar, oiga, Juan se reúne aquí, sí, aquí se reúne. Bueno, pues trabajaba conmigo y se llevó dinero, ándale. ¿Y qué hacemos con Juan? Y ya no vino el otro domingo, y pues Juan ya no regresó en 2 domingos. ¿Y qué hacemos con Juan? Pues ¿qué hacemos? Exhortar, ir a exhortar. Oiga, mi hermano, vinieron a buscarlo, pero no solo a eso, sino, mi hermano, ¿y por qué lo hizo? No, pues resulta que el hermano tiene un mes sin trabajo, y resulta que el hermano llora. Sí, yo sé que estuvo mal, pero no tenía para las medicinas de mi esposa, pero por el amor de Dios, ¿sabes qué hace un exhortador ahí? Se hace chiquito, ¿verdad? O sea, ¿por qué no vine antes? O sea, déjenos ayudarle, vamos a anunciarlo a la iglesia, y la iglesia va a estar al tanto. Eso no se hace, pero vamos a ayudarle. Es decir, no le caemos al hermano Juan de es un ladrón y hay que excomulgar. ¿Dónde está en la lista de la congregación para borrar al hermano Juan? El exhortador se pone a sus órdenes. El exhortador ayuda. El exhortador provee sus necesidades. Si no, pues señalarle el pecado está fácil. Robó, eso está mal. Es que no tenía para comer. Es preferible morirse de hambre, pero no manchar el nombre. Cállate, déjate de cosas. No tiene dinero, hay que proveerle. No tiene trabajo, hay que ayudarle. Y luego cuando está llorando hay que consolarle. Eso significa paracaleo, el consolador. Hay que consolarlo. Ya está, mi hermano, ya está. Falló usted y fallamos todos con usted, porque estuvimos despegados de usted. Pero vamos a estar más juntos. Venga otra vez a la congregación. Oye, pero me van a buscar. Ya estamos juntando el dinero para pagarle, hermano. Le vamos a pagar lo que usted robó, lo vamos a pagar. Usted es nuestro hermano, venga, vamos a estar juntos y vamos a estar hombro a hombro. Eso es lo que hace un exhortador. Es diferente, ¿no? Es cumplir lo que dice, lo que leíamos en Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Okay? Pero no podemos privarnos de exhortar. En nuestra familia, que es nuestro primer círculo, deberíamos de ser exhortadores todo el día. Ahorita leímos, todo día, cada día. Yo no puedo ver a mi esposa estar fallando o haciendo algo que es malo y no decírselo. A eso sí tengo que buscar que sea con amor, con mansedumbre y principalmente lleno de la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, pero después poniéndome hombro con ella. Pero vamos a salir juntos, amor. Sí lo vamos a superar. Aunque ella diga, no, es que yo, amor, otra vez le hablaste mal a la vecina. Y que es que no lo puedo superar, es que me hizo daño, es que te acuerdas cuando... Sí, mi vida, pero vamos a salir juntos. Es decir, un criticador le dice, eso está mal, debes de perdonar. Si no perdonas, Dios tampoco te perdona. Eso es malo, hermano. Está mal, mami, pero vamos a salir juntos. Yo voy a ser tu ayudador, vamos a hacer esto, vamos a pedir ayuda al pastor, vamos a hablar con los hermanos, vamos a leer más, vamos a ayudarnos. Eso es un exhortador. Y te lo repito y ya con eso acabamos, hermano, para que nos llevemos esa idea. Un exhortador hace
lo mismo que hace el Espíritu Santo por dentro, Él lo hace por fuera. Imagínate qué maravilloso. Es decir, para cualquier persona, yo para mi esposa, si soy su exhortador, lo que el Espíritu hace por dentro, yo lo hago por fuera. Primero, claro que, porque es lo que hace el Espíritu. Convencerla de pecado, yo también le muestro su pecado. Pero no solo lo dejo ahí, luego la apoyo, luego la ayudo y luego la acompaño por todo el proceso para salir de santificación. Yo la ayudo a santificarse, ¿okay? Enseñando y exhortando. No solo ella es muy cercana, bueno, con cualquiera que un día se nos antoje, ¿sí? Por amor, aquel hermano anda bien mal, voy a ir a exhortarlo. Acuérdate de lo que es exhortarlo. No nomás es decirle, estás fallando en esto, hermano. No, sino, ¿en qué te ayudo, hermano? Vamos a salir juntos. Si no, callémonos la boca, ¿no? Si no vamos a ser exhortadores, callémonos la boca. Porque, como decía mi hermano, solo vamos a bajar a criticadores, juzgadores y murmuradores. Entonces, mi exhortación de hoy no es que nos callemos la boca. Mi exhorto es que seamos exhortadores. Lo que yo te decía al principio es, la iglesia está pasando cosas maravillosas, pero hermano, esto ya se prolongó demasiado y es un tiempo difícil para ser iglesia. Yo creo que tú, yo y todos tenemos hermanos que hace tiempo que no vemos. Bueno, el exhorto de la predicación de hoy es que todos seamos exhortadores, que incluye llamadores, visitadores, preocupadores. No es nada más, oye, aquel hermano ya hace mucho que no lo veo, ojalá y esté bien. No, háblele, preocúpese por él, y si hay algo en que servirlo, sirvámosle entre todos, sea material o sea espiritualmente, ¿sí? El exhorto es eso. El exhorto de hoy es una exhortación a que todos hoy pongamos en práctica el don de exhortación, que todos lo tenemos. ¿Te acuerdas cuando hablamos que por los dones todos vamos a pasar? Este don es para todos. Seamos exhortadores. Solo llévate la idea correcta. Un exhortador no es el que le dice, estás fallando. Sí, le dice, hermano, estás fallando en esto, ¿cómo te ayudo? Vamos a salir juntos, yo voy a estar aquí para ti, ¿okay? Echémonos la mano, ¿okay? Eso es un exhortador, ¿okay? Ojalá y hoy nos levantemos a eso. Y del otro lado, hermano, si alguna vez alguna exhortación nos ha caído pesadita, levantémonos, hermano, recibámosla de parte de Dios y levantémosla. ¿Sabes? A mí se me está haciendo cada vez más duro este tiempo para ser iglesia y para tener comunión, ¿okay? Ayudémonos todos, veámonos todos, hablémonos, preocupémonos, visitémonos y principalmente exhortémonos, ¿okay? Exhortémonos todos, ¿okay? Y cuando la exhortación llegue a nosotros, vamos, hermano, tómala de parte de Dios, como es una exhortación. La exhortación, llegue de una persona que te quiere o que no te quiere, siempre viene de parte de Dios. Llegue de una persona que te quiera hacer mal o bien, la exhortación esa no tiene otra fuente más que de parte de Dios, ¿ok? Ya el medio que Él usa, bueno, a veces usa piedras, a veces usa burros y a veces usa hermanos. Entonces, pero el medio, pues ya es para el que la recibe, debe de ser indiferente. Tú recibes lo que Dios quiere exhortar, ¿ok?